Era una fuente laboral, pero extraordinaria. Ya. Nosotros llegamos a ser 5.000 funcionarios. Multiplíquelo por 2 nomás. Yo fui ferroviario, 2 causales. Por herencia de mi padre, fue ferroviario, trabajó en Chillán, en la casa de máquinas Chillán. Y yo por vocación, porque tuve vocación para ser ferroviario. Trabajé 30 años en la empresa, más 10 años en carácter privado, particular. Ya. Entonces más de 40 años trabajando en la empresa, de manera que era un hombre agradecido de ferrocarriles. Como oficial de estación en Chillán, oficial como que dice una especie de secretaria, así una cosa así, donde tenía a cargo, por ejemplo, la distribución de los carros. Ahí era un acopio de carros para despachar mercadería, varias cosas, por ejemplo, azúcar, madera. Entonces, una estación necesitaba 5 carros, por decirle, que se llamaban, entre comillas, para despachar madera, se llaman carros planos. Carro plano. Claro, es decir, la palabra lo dice, plano, no tenía laterales para ello. Entonces necesitaban 5, 10, y ahí lo distribuíamos. Por varias estaciones se necesitaban, y ahí está el acopio, como le digo yo, en Chillán. Chillán. Ahí tuve más o menos como 10 años trabajando. Ya. Después me fui a otro lugar, San Rosendo, para el sur. Ya. También, esa estación sí que era de movimiento de equipo, pero cualquier... ¿Había maestranza y algo así? Había maestranza y había acopio de carros, de diferentes tipos de carros, porque existían muchos. Por ejemplo, habían bodegas, son carros cerrados, habían carros para despachar trigo, que eran una especie de tolva, no sé, cerrado, ¿ya? Era bien entretenida la pega, pues. Bien, uno tenía que estar al día de muchas cosas. Después fui jefe de estación y ahí tenía a cargo, por ejemplo, en San Carlos, en Linares, en Curicó, me desempeñé también en esos lugares. Y uno tenía que estar, pero al día. Claro, porque tenía muchas, digamos, tenía a cargo muchas cosas uno. Éramos autoridad en la ciudad, sí, pues, por ejemplo, a mí me invitaban aquí a la ceremonia, por decirle, el desfile de 18 de septiembre, me invitaban todos los años. Era una autoridad. Pero como le digo, muy entretenido el servicio en ferrocarriles, porque tenía que muchas cosas uno, por ejemplo, movimiento de pasajeros, de carga, de equipaje. Todas esas cosas uno tenía que dominarlas al final. Todo, habían documentaciones en la cual eran bien rigurosas, ferrocarriles era bien estricto. Ahí uno se equivocaba y no había explicación. Entonces, era muy riguroso. Y después con los años me tocó desempeñarme un puesto que nunca me gustó a mí. Nunca me gustó, pero me ofrecieron ese puesto de inspector. De inspector, tenía que fiscalizar las estaciones y yo era lo menos que podía tener, no tenía ese don, no sé, no era para eso yo. ¿Por qué? De pronto se encontraba con situaciones complejas en alguna estación, algún funcionario que cometía errores y la empresa no, pues decía, no sirve y cortarlo el tiro. Entonces, pucha, para mí era complejo, porque yo tenía un colega que tenía familiar, niño, estudiante, qué sé yo. Entonces, no, era súper, para mí fue muy complicado. Pero muy bonito, sí. Eso sí que uno, como le digo, tenía que estar al tanto de todas las cosas y tenerla, pero aquí, y tomar determinaciones en el momento que se precisaba. La estación de San Carlos, en aquellos tiempos, el año 1985 más o menos, a la pasada de un tren, la estación se llenaba. Era uno de los pocos medios de transporte que existía en San Carlos. No existían o habían buses que eran menos cantidad en todo caso, pero la estación era un mar humano. Un mar humano, cualquier cantidad de gente. Y ahí también se producían accidentes de pronto, pues. De pronto se producían accidentes y era complicado. De manera que ferrocarriles movilizaba mucha gente. Otra cosa que también a mí me llamaba mucho la atención, de pronto ferrocarriles no tenía los trenes
la cantidad de trenes como para movilizar gente. Siempre en la fiesta de San Sebastián, en Yumbel, se moviliza mucha gente. No dan abasto los trenes, no dan abasto. Sabe que se preparaba un tren de carga, no un tren de pasajeros, que redunda totalmente diferente. Podríamos decir. En carros donde se movilizaban vacunos, animales. Ahí tiraban la gente. Ahí se iba y la gente se subía. En la Alameda, exactamente. ¿Se llama Arrocero? ¿Arrocero? Arrocera. Existía una estación, la estación vieja que le llamábamos. ¿Ya? ¿Y qué pasó con ella? No, esa se incendió. Ah, se incendió. Y razón por la cual se tuvo que construir más al norte la nueva estación. La actual. Exactamente. Mira, es interesante. Claro, y ahí de la Alameda salía ¿cómo se llama esto? Una especie de carrito conducido a caballito, ¿ya? Por rieles. Exactamente, por rieles, exactamente. Al centro de la estación, al centro de la ciudad. Centro de estación con tranvía. Con... Tranvía, efectivamente. Entonces, era bonito en esos tiempos. Antiguamente existían trenes y el medio de movilización a través de máquinas de carbón. Claro. En cada estación tenían como que tener un depósito de carbón para alimentar. La carbonera. Exactamente. Entonces, claro que digamos, la velocidad era mucho menor, claro que sí. Y después se fue modernizándose, en la cual vino, por ejemplo, el sistema eléctrico. El sistema eléctrico que actualmente se utiliza eso, el tren eléctrico. Antiguamente existían los trenes de primera clase, de segunda clase, de tercera clase, tren preferencial, trenes especiales. Entonces llegaba uno a la estación, ¿cuánto vale en este tren? 2.000 pesos, por decirle un ejemplo. ¿Ya? No me alcanza ahora eso. ¿Ah? Entonces tenía más alternativas las personas para viajar. Ahora no. Un solo tren y un valor de pasaje. Para empezar, me gustaría que volvieran a detenerse en esas estaciones, porque acceso a buses no hay. Hay estaciones en las cuales no tienen acceso a los buses, pero sí ferrocarriles, y eso se eliminó porque tuvo poca afluencia de público. Esa fue la razón. Entonces, esa ciudad o ese pueblecito quedaron totalmente abandonados. Totalmente abandonados. No se detuvo el tren ahí y se murieron esas estaciones. Eso es lo que me gustaría, que volvieran nuevamente a detenerse los trenes, porque es necesario. Claro, y la línea central ahí igual podría ser. Puede ser, a pesar que ahora están poniendo pusieron un tren local de Parral a Chillán, y esa gente se moviliza, ha dado resultados. Claro. Ha dado resultados, pero se mantuvo muchos años totalmente abandonada, totalmente abandonada. Y la estación ferrocarril le da vida a un pueblo. Yo me acuerdo, cuando joven, viví muchos años yo en Perquén, una ciudad que queda de Victoria hacia el sur, un poquito más, y el centro de encuentro entre la gente era ferrocarriles. A cada pasada de trenes, la gente llegaba ahí a mirar, a saludar a las personas. En el centro social. Exactamente, en el centro social. Conocí muchos ramales yo. El de Chillán a Concepción. A Concepción. Eso era una fiesta, pues. Sí, pues era una fiesta porque el tiempo en el viaje era un poco largo. Entonces, cada persona, cada familia que viajaba a Concepción llevaba su alimento porque ahí se tenía, claro que sí, pues. Entonces uno con otro nos reuníamos con gente, claro, espontáneamente, y era, como le digo yo, una fiesta ahí. Se pasaba bien. Sí, se pasaba muy bien, se conocía gente naturalmente, se compartía. Se empezaba a compartir ahí en el mismo tren. En el mismo tren, claro. En el mismo tren. Qué sé yo, uno sacaba las tortillas, otro sacaba los huevos y ahí empezábamos a compartir con los demás. De aquí de San Carlos sacamos trenes especiales nosotros a las 7 de la mañana, un tren exclusivo para Dichato. Todos los años, en verano, salía un tren especial para darle esa facilidad a la gente. Claro, y eso hoy en día se terminó. La Concepción existe solamente para movimiento de carga por la celulosa. Claro, esta nueva aldea. Esta nueva aldea, exactamente. Otros ramales que ya desaparecieron.
Ese que iba Pinto para arriba, ese también Eso desapareció. Sí, pues yo era cabro chico, me acuerdo que nos subíamos en el tren que era como circular, era más, digamos, una línea estrecha, angostita. Entonces, claro, nosotros íbamos corriendo al lado y nos subíamos los trenes, más allá nos bajábamos, pues. Claro, era famoso ese ramal. El que queda actualmente es de Talca Constitución. Sí, ese está bien. Ahora, existe porque no hay otro medio. No hay camino. No hay camino. Exactamente. Ahí le tienen un tren especial. Carril, un buscarril se llama. Buscarril, pero financia las municipalidades. Claro, está subsidiado. Es subsidiado, claro. Sí. Aquí existía un mayor de Carabinero que le fascinaba ferrocarriles. Le fascinaba, pero era una cosa extraordinaria. Siempre él, los domingos generalmente iba con su familia a la estación. Viajaba de San Carlos hasta Chillán con su hijo para que conocieran ferrocarriles. Después fueron hasta Talca, viajaban constantemente, pero exclusivamente con su familia, con su hijo. Y le enseñaba, le mostraba cómo era ferrocarriles, cómo era el asunto de los trenes. Y dice que él con su esposa se enamoraron en ferrocarriles. Ahí dice que en Talca, un día estuvieron ahí con más amigos, amistades, y se conocieron ahí y después se casaron. Y el matrimonio fueron a hacerlo en la estación de Talca. Mira. En la estación de Talca. Y aquí también, pues, aquí también siempre pasaba eso. Iban gente que se conocían y sus matrimonios lo iban en la estación. Y yo soy un agradecido porque eduqué a mis hijos. Nosotros tenemos 5 hijos, los 5 hijos profesionales, gracias a ferrocarriles. Aquel entonces nosotros trabajamos de 12 horas, pero no eran 12 horas, eran mucho más allá. Yo entraba a las 7 de la mañana, me iba a las 10, las 11, las 12 de la noche de la estación. Pues. Claro, entonces... el tiempo Claro, y nada de que nos pusiéramos difíciles, pues no, teníamos que cumplir, pues, como le digo, vocación, nada más que vocación, pues. Al servicio de la gente, al servicio de la ciudad, estábamos al servicio de la comunidad. Así que, como le digo, para mí me llenó de alegría ferrocarriles, me llenó de alegría. Siempre fui un hombre en el cual me dediqué por entero a ferrocarriles. Y como le digo, a la larga los años pasaron y me lo reconocieron. Uno siempre presta servicio sin esperar a cambio nada. Este fierrecito consiste en lo siguiente, se divide en 3 partes. 1, 2, 3. ¿Qué significa eso? Que puede movilizarse un tren, un vehículo y otro vehículo. Ya. El tren llega a la primera parte. Esto lo entrega al maquinista. Si no tiene en poder el maquinista, él no puede avanzar. No puede avanzar. Esta es la autorización para que pueda circular, para avanzar. Se llama bastón. Bastón se llama este. Pegar el bastón, pasar el bastón. Exactamente. No sé si vio una vez una argolla, y ahí iba esto, en una cápsula, y el maquinista reducía la velocidad y lo tomaba. Exactamente. Entonces él veía este bastoncito, registraba, tiene un número, una letra y un número, y lo registraba. Y si se le entregaba esta partecita, él sabía inmediatamente que atrás de su tren iba a ir otro medio. Otro puede ser un tren, puede ser un vehículo, ya sabía ya. Eso se llama permisivo. Cuando va un tren puntero, por decir, adelante, y lo sigue otro vehículo atrás, se llama permisivo. Entonces él sabía que al detenerse, más allá tuviera un accidente, por ejemplo, tenía que tomar las precauciones pertinentes. Eso era todo esto se encontraba. Y esto se llevaba un registro, un libro de registro. ¿Ya? El tren, por decirle, el 201, a la hora que pidió la movilización, a la hora que salió de la estación, se registraba. A la hora que pasaba por la estación, se registraba. Había un registro de movilización, se llamaba, de madera.
Entonces, todos los años en el verano, porque eran impregnados con aceite esos, entonces en el verano se quemaban, se incendiaban, pero cantidades. Y eso dañaba al riel. Claro, po. Claro, entonces se abría la línea, con ello producían accidentes. Y años después se utilizó el cemento, el durmiente cemento armado. Entonces, firme, que soporta, aguanta bastante. Es el que está ahora, pues. Ahora está así, pues, ahora se usa así en todas partes. Pues, desde Chillán hasta Santiago está así. De Chillán al sur están con durmiente, todavía están con durmiente. Claro. Entonces, más todavía pueden circular a alta velocidad. Así que eso significa los adelantos. Así que así se fue modernizando ferrocarriles, pues. Hasta lo que tenemos hoy. Hasta lo que tenemos hoy en día.